se ha dicho. Buenas tardes, Perdomo, Pacheco, ¿cómo están? Muchas gracias, bienvenidos, feliz tarde para todos. Gracias por considerar este espacio un aula. Qué bonito, porque en las aulas deberían aprenderse cosas buenas, aunque últimamente los adolescentes están un poco desviados de lo bueno en los colegios, haciendo cosas indebidas. Ya hablaremos sobre eso aquí en Se ha dicho, porque definitivamente nosotros tenemos que elevar el costo de esos juegos pero tan desagradables que se convierten en delitos, ya no son juegos, y hay que procesarlos efectivamente como delitos. Pero en definitiva, que una pantalla se convierta en un aula de clase para el venezolano y que ustedes religiosamente busquen un cafecito, un agua, un juguito, se sienten frente a la pantalla, llamen a un familiar después del programa, lleguen al trabajo al día siguiente a comentar lo que vieron acá. Miren, para nosotros eso es la gloria, eso no tiene comparación. Saber que uno está aportando directamente en el ciudadano a través de una pantalla es algo valiosísimo para nosotros. La gente de Carabobo me escribe desesperado por el tema de la señal de nuestro canal en Carabobo. Hacemos todo lo que podemos, pero en algunas oportunidades son fallas en el sistema eléctrico, en otras hemos sido constantemente víctimas del hurto, de todo lo que tiene que ver con nuestros equipos, con el cableado, etcétera, y a veces escapa de nuestras manos, pero tienen la oportunidad, si pueden, de vernos a través del canal de YouTube, porque no queremos perder contacto con el venezolano. Desde lo que nosotros depende, llegamos hasta el último rinconcito donde ustedes nos permitan entrar. Somos la opción desde hace ya 8 temporadas de los venezolanos a las 6 de la tarde. No hay absolutamente nada que nos haya apartado de ustedes y estoy segura que cada día tendremos más penetración, más conciencia, más trabajo, más alternativas, porque en la medida en que la justicia formal no responde, créanme que la justicia alternativa puede responder y eso es lo que nosotros queremos, mediar y conciliar. @se_dicho_TV, @se_dicho_Televen, ya ustedes saben, son las cuentas de nuestro programa, y mi cuenta personal, @MoniFernández con Z y con S. Señor director, adelante. Bien, recibimos a Elwin, sí. Es el nombre, Elwin Martínez. ¿Cómo estás, Martínez? Elwin? Buenas tardes. Vienes de acá de Caracas, o por lo menos el caso es en Caracas. Aquí en Caracas. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Bueno, yo inicié a trabajar con esta persona en el 2016. Es un caso laboral. Laboral. Él me contrata como vigilante. Pero ¿Esta persona es quién? ¿Una empresa? Es un empresario, sí. ¿Pero es una persona particular? Particular, sí. Ajá. Es importante aquí en Caracas también. Ajá. Bueno, entonces él me contrata, yo inicio a trabajar en la obra y en la misma obra encuentro otro empleo más. ¿Trabajabas en una obra, en una construcción? De vigilante me contrata él para yo cuidar esa obra. ¿Ok? ¿Firmaste algún contrato? No, yo no firmé nada con él. Lo único que firmaba era como la hoja de pago. Ajá. Lo que él me pagaba semanalmente. Ok. Ajá. Eso. Bueno, entonces, en el 2017 tengo este accidente en esa misma obra. El 24 de noviembre del 2017. ¿Qué yo tengo los exámenes tuviste? aquí de lo que... ¿Pero qué accidente hubo? Me caí un portón encima que estaba en mal estado. ¿Un portón de la obra? De la obra, en la misma obra. Pero tú me dijiste algo que se te escapó terminar de contármelo. Tú dices que dentro de la obra consigues otro trabajo. Sí, trabajaba de obrero en la obra de día y en la noche cumplía las labores de vigilancia. Yo era responsable de la obra, tenía las llaves y todo. Ok, y cuando sucede lo del portón, ¿eras vigilante o eras obrero? Estaba trabajando de día de obrero. De obrero, o sea que no eras vigilante. No, en el día era obrero, pero era responsable también de la obra. Ajá. Tenía dos trabajos a la vez. ¿Y eran dos patronos iguales? No, me pagaba un patrón porque el dueño de lo que era la contratista era otra persona. Ajá. Y el que me pagaba de vigilante, otra persona que fue el que me contrató. Por lo pero tanto, como era socio también ahí, inversionista, ajá. Entonces... Pero en definitiva el accidente te ocurrió trabajando como obrero. Como obrero, Por lo tanto, tu patrono en el momento que ocurre el accidente es el constructor. Bueno. No, bueno, no, porque nosotros tenemos que saber a quién demanda. Okay. El problema de esto es la dualidad de funciones en un mismo trabajo. Y siempre lo digo, allá ustedes se asumen ese riesgo, porque al final, fíjate que tú me estás hablando del señor que te contrató como vigilante, pero resulta que cuando tú tienes lo que sucedió, que es que se cayó un portón, tú no estabas de vigilante, porque tu horario era nocturno como vigilante, ¿correcto? Correcto. Entonces yo no puedo demandar al que te contrató como vigilante, porque lo primero que me va a decir es, eso no fue mi horario de trabajo. Lo que pasa es que esa persona se hizo responsable de mí, porque, ¿verdad? ¿Te hizo responsable cómo? Responsable de que
él me paga todavía el salario mínimo. ¿El del vigilante? Él me paga mi salario mínimo que cae en mi cuenta bancaria, mi cuenta ¿Y bancaria. el accidente laboral? No, él me ayuda, o sea, voy a decir ayuda cuando yo caigo en este accidente con la silla de ruedas y de ahí paso al centro de rehabilitación a hacer mi ¿Y tu ejercicio. discapacidad es permanente? Yo soy, ¿cómo es? Parapléjico. O sea, que quedaste con discapacidad total. No, o sea, O sea, ¿es reversible lo que tienes o no? no decir que Que se te va a quitar. un Con terapia, milagro no. de Dios nada más que me puede hacer caminar. Y tú, en el momento que ese portón se cae, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo actuó la gente? ¿Qué hicieron? Mira, cuando ese portón se cae, yo contengo la fuerza del portón, el peso, pero el cráneo se me fue hacia adelante y el portón me quedó en la espalda. Me fui aplastado. Ajá. Los anillos de la columna fueron... Sí, se trituraron. Sí. Y pasé mucho trabajo en el Pérez Carreño, pasé mucho trabajo en el centro de rehabilitación, porque yo muy poco lo llamaba a este señor para causarle molestia. Buscaba porque como yo no soy familia de él, ni él es familia mío, ¿Y tus derechos qué? pero él no me gusta que me den las cosas de mala gana, Sí, porque pero esto no tus fue de- culpa mía. Pero es que no te lo están regalando. Exacto. ¿Y tus derechos qué? Porque cuando tú me dices, no, yo no lo quería molestar. Bueno, la verdad que si tú te molestas o no te molestas no es mi asunto, son tus derechos. Exacto. A menos que tú hayas cometido una falta que implicara que el accidente se produjo por tu error. Pero según la ley venezolana, la presunción es de que el error el accidente ocurrió por una falta objetiva. Pues ya el patrón no es responsable de antemano. Fue falta de la compañía, porque el portón ya tenía más de 6 meses con ese problema, porque los camiones Lo aflojan. iban hundiéndolo donde pasaba el riel del portón y yo ya había Y visto. porque quedaste vivo, pero métanse ahora en Google y revisan cuántos obreros y cuántos vigilantes de construcciones han muerto aplastados por los benditos portones. Eso es seguridad industrial, eso es seguridad empresarial. Ahí no se cumplía ninguna norma de seguridad. Ni siquiera un botiquín de primeros auxilios había ahí. Y ya ese portón ya se le había venido a 2 personas más. Yo digo, quiten el portón, pero bueno, lamentablemente siempre hay la irresponsabilidad. Somos irresponsables. Ahora bien, ¿este señor te sigue pagando a ti? Sí, él me paga a mí mi salario mínimo. O sea, 250.000, el Z-Ticket, que sería en global ¿Y 450.000. nunca te tramitó la incapacidad? No. Ajá. ¿Y qué quieres tú? Bueno, yo lo que quiero es no saber más nada de esa persona, porque esa persona a mí me ha causado muchos problemas. Han dicho muchas mentiras. ¿Qué mentiras? Bueno, yo todo lo que he hecho aquí en Caracas, o lo que he hecho, lo he hecho con sacrificio. Yo tengo toda mi documentación en regla. Pero ellos te están diciendo algo que, porque no me trajiste ni un solo papel de nada. Tú denunciaste No, porque esto. no. Cuando la trabajadora social, donde estoy yo, estaba en el centro de rehabilitación, para yo hacer la declaración en INSACEL, no quisieron llevarme a que yo hiciera la O declaración. sea que no hay nada en el IPSACEL. Nada. Nada. Ajá, pero cuando tú dices que ellos dicen cosas de ti, ¿a qué te refieres? Bueno, Cuando tú dices, yo con esfuerzo tengo lo que tengo aquí, ¿qué te acusaron de ladrón? mira, es que eso no lo podría explicar por cámara, porque he tenido muchos problemas con muchas personas. He tenido problemas con estas 2 cuentas bancarias también. Y ¿Por qué con las cuentas bancarias? porque la primera cuenta que yo aperturo aquí en Caracas, la aperturé con el primer arreglo que yo me gano en ese sitio. Ajá. Bueno, yo también contribuía con otras personas, se beneficiaron de mí. Eso se llamaría, ¿cómo le diría yo? ¿Pero que usaron tu cuenta para algo ilícito? Sí, eso es correcto. Sí, chao. ¿Tienes papeles de algo? Sí, mire, yo tengo aquí todo. Préstame, por favor, mientras vamos al receso. Vuelvo enseguida con este caso. Préstame que te...
Y eso nadie lo va a pagar. Es decir, eso hay que llevarlo a otra instancia, no es por una limosna, no es que No. tú tengas que llamar al Señor y preguntarle, mira, me depositaste como si fuera tu amigo. Se ha dicho. Elwin, me estás dando acá unos papeles del Seguro Social, por lo que entiendo entonces la empresa te tenía asegurada a ti, estabas en el sistema del Seguro Social. Sí, tengo no sé cuántas Cotizaciones. cotizaciones tengo, pero Pero si estabas, porque veo que Sí, acá sí. tú estabas tramitando esto por el Seguro Social y que lógicamente tienes que tramitar tu incapacidad, porque tu incapacidad está total, pues es irreversible y por lo tanto eso tiene que tramitártelo el patrono, porque al final tú sigues apareciendo en el sistema del Seguro Social, él me paga como si yo estuviera trabajando. pero no sabemos si estás en el sistema o no. Es que No, traté no de sé, buscarlo, eso- pero no hay sistema ahora. Eso es lo que no sé si yo esté en el Tienes que sistema. ir al Seguro Social, tienes que ir al Seguro Social. ¿Tú te sacaste tu carnet de la CONAPDIS? No, yo tengo carnet de discapacidad del que da el gobierno ahorita y El CONAPDIS. bueno, ¿No? ese sí. El del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Sí, yo lo Ok, tengo. pero a todas estas, cuando tú dices yo quiero que el patrono, o sea, que ya no tener relación con ese señor, ¿qué significa eso? O sea, que me quiero ¿cómo es? Mi liquidación del tiempo que yo duré con él trabajando. Ajá. Para yo ya no molestarlo más ni llamarlo más, mire, ya tengo mi salario ahí, o sea, nací, o sea, una mujer me trajo al mundo, pero cuando yo me separé de mi familia en muy temprana edad, me hice hombre de muy adolescente y me acostumbré a tener mis cosas, no a depender de los demás Claro, o pero de aquí- quitarle a los demás algo. Pero aquí hay un tema que es un derecho, o sea, tú estabas trabajando y te lesionaste, y no solo te lesionaste, tienes una discapacidad. Sí. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 34 años. Y eso nadie lo va a pagar. Es decir, eso hay que llevarlo a otra instancia, no es por una limosna, no es que No. tú tengas que llamar al Señor y preguntarle, mira, me depositaste como si fuera tu amigo o Es fuera... verdad, él me ha dicho que eso es una ayuda, pero yo le digo, ¿cómo? Él me dice, me vas a agradecer, pero hasta ahorita no sé qué es lo que le tengo que agradecer. ¿Y por qué sacas lo de las cuentas? ¿Quién te está diciendo lo de las cuentas? Que tus cuentas se utilizaron para cosas que no son. ¿Qué significa eso? Bueno, esa cuenta la abro yo con todos los requisitos que me piden y el arreglo, ¿verdad? Ajá. Y se afilian a mi cuenta, es la cuenta que yo abro, la cuenta legal, con esa cuenta donde yo hacía otros depósitos. Ajá. Y había saboteaje de tarjetas, donde estaban manipulando dinero de otras personas, pensando que a mí me iban a perjudicar, y yo siempre decía, están cometiendo un error. ¿Y te investigaron por eso? Sí, eso lo he indagado y yo me he movido y a mí no me sale nada de eso. Pero eso está en fiscalía. Yo no he querido llegar a esos extremos. Sí, pero tú tienes que averiguar. qué es lo que- Sí me he cuidado mucho mis espaldas Sí, pero ¿de qué te estás cuidando? y he Si no- protegido mucho la cuenta, cosa que yo le pedí a él que protegiera esa cuenta porque cuando yo esa cuenta siempre la tenía en movimiento y con buen saldo. Pero él te ha dicho algo de esa cuenta. Él patrón. lo único que me pidió fue, bueno, apertura otra cuenta y apertura esta cuenta en el 2019 en el Banco del Tesoro, que ahí es donde cae el dinero. Y él te sigue depositando. Ahí me cae, ahí me Y sigue en la otra cuenta, esas personas que depositaban en tu cuenta, etcétera, ¿tú las conoces? No, en mi cuenta no caía nada. Ajá. Simplemente lo que yo veo cuando hago movimientos por cajero. ¿Y quién Y usaba tu cuenta? yo uso ¿cómo diría yo? ¿Y quién depositaba en tu cuenta? Yo muevo la cuenta. Pero cuando tú dices que otra gente la utilizaba, La usan. ¿para qué? ¿Quién? ¿Qué meten allí? ¿Qué sacan? No, ahí no meten nada. ¿Y entonces para qué la usan? Le explico. Porque me parece eso más delicado que cualquier otra cosa, porque si alguien está utilizando una cuenta mía para hechos irregulares, y yo, lógicamente, si no me lo quieres decir es porque es para hechos irregulares y tampoco me lo vas a decir en cámara, porque no vamos a anunciar acá de un delito donde se ponga en riesgo tu inseguridad, tu seguridad, pero volvemos a lo mismo. Si yo sé que alguien está usando mi cuenta para algo indebido, yo inmediatamente voy a seguridad bancaria y le digo, aquí está pasando No, algo se raro. iba hasta Sudeban. ¿Y por qué no la cierras y punto? Yo la fui a cerrar, pero cuando la voy a bloquear me dice, si la cuenta la tienes en movimiento, no puede ser bloqueada, no la puedes bloquear.
Lo que pasa es que esa cuenta debe estar siendo investigada. Ese es el punto, que tú debes estar dentro de un procedimiento de investigación. Tenemos que ir al receso. De un procedimiento de investigación, pero eso es otro tema distinto a tu tema laboral. Es decir, tú puedes ser cualquier tipo de delincuente, pero una cosa es eso y otra cosa es tu accidente Es más, laboral. inventaban que la cuenta era el Estado. Yo le digo, yo no puedo manipular una cuenta del Estado. Que cuando yo manipulaba el cajero, salían otras cuentas, más yo no me metía con las otras cuentas y me sabotearon los parámetros, los gerentes. Los parámetros es donde yo veía en el cajero donde salían tarjetas de crédito, yo puedo pedir hasta cartas bancarias, referencias bancarias al máximo las tengo. Pero se han dedicado, bueno, a sabotear esa cuenta. ¿Quién? Bueno, las mismas personas que manipulan. ¿Y tú sabes quiénes son? He ido, sí, lo he dicho. ¿Y has ido a la fiscalía a denunciar eso? No he llegado a ese extremo. Hombre, imagínate tú. Pues aquí es una ley de la sobrevivencia. Porque hasta ahí, cuando yo empecé a moverme, a hacer los reclamos, se frenaron, pues. Sí, pero el investigador eres tú. Claro. Todo lo que entre y salga en la cuenta de unos... eso lo he dicho yo aquí 1.200.000 veces. No prestes cuenta bancaria para nada. Ay, ¿tienes una cuenta para depositar? No. Ah, no, pero es que tú tienes cuenta en tal banco, pero no te la voy a prestar. Porque tú no sabes de dónde viene ese dinero que están haciendo. Ustedes saben cuánta gente conozco yo que está enjuiciada por legitimación de capitales, delincuencia organizada, porque prestaron su cuenta. En la época de Cadivi, ¿cuánta gente no utilizó cuentas de otro para depositar platas y están presos? Están enjuiciados. Algunos supuestamente inocentes. Otros porque recibían plata de eso. No vengan con cuentos que yo sé historia. Vamos al receso. Pero pareciera que dice raquiomedular. Sí. Complicado con F, puede ser las vértebras, etcétera, ¿ok? Se ha dicho. Bien, Elvin, como yo no tengo mucha claridad de todo lo que me estás contando con relación a tu parte laboral, porque no hay absolutamente nada, esto no se participó al IPSACEL, no tengo acceso ahora al sistema del Seguro Social a ver si estás cotizando o no, si estabas inscrito en el Seguro Social por ese patrono y eso te permite a ti lograr una incapacidad por el Seguro Social que te convierta en una persona pensionada por tu discapacidad. Es decir, todo está como muy en el aire. Tú tienes cómo comunicarte con el señor que se supone es tu patrono, ¿no? Sí, yo tengo el número de teléfono. Ok. Vamos a colocarle esto al doctor Jaime Pirela, que es nuestro abogado laboral. Yo necesito que él llame al señor y que él cuente lo que él tenga que contar con relación al accidente. Claro. Del día que tú entraste al hospital, etcétera, ¿tú tienes constancia de cómo fuiste trasladado, que entraste al hospital? Todo eso lo tiene él. Lo único que él me entregó fue ese papel y eso porque yo lo peleé con él. ¿El del seguro? Y eso es una copia, porque ese no es el original que me dio el médico. Porque él me dijo, cuida eso, porque esa es tu otra partida de nacimiento y la puedes necesitar. El día de hoy, recita, pero es que no sé, ¿qué fecha fue exactamente el accidente? Ahí sale, 24 de noviembre del 2017. Pero no dice la causa, solamente dice ingreso, traumatismo, aquí no sé qué dirá, pero pareciera que dice raquiomedular. Sí. Complicado con F, puede ser las vértebras, etcétera, ¿ok? Bien, vamos a hacer que el doctor Jaime llame a ver cuál es el estatus de esto con relación al patrono, porque además tú fuiste operado efectivamente, etcétera, 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 y te ordenaron además fisioterapia, ¿sí? Sí, cumplí fisioterapia 1 año. Sí, pero igual es irreversible el daño. Está bien. No obstante, aún cuando hubiese un daño por el cual hubiese sido sancionado el patrono, ya se hubiese pagado, ¿sí? Y el cálculo del accidente laboral no es algo que sea para toda la vida, sino que tiene un monto, el patrón cumple el monto y se acabó. Vamos a ver cuál es el estatus de eso en el Seguro Social, porque veo que por el IPSACEL no hiciste nada y lo único que aquí correspondería efectivamente sería cerrar la relación laboral desde que empezaste hasta ahora, que al parecer se mantuvo con un pago periódico de tu salario, que se saquen tus cálculos y que te paguen. Pero vamos a ver qué es lo que dice el patrón. Acepto la solicitud y se la enviamos al doctor Jaime Pirela.
Bien, lo que siempre les digo, los derechos no son un privilegio, por eso no se negocian, exijan sus condiciones laborales. Hay gente que dice, no, es que yo tengo necesidad y por eso recibo la plata, pero después que pasa un accidente o se produce la muerte, esa plata que usted pensó que se estaba ganando así rapidísimo, la pierde. Por eso exija que se cumplan las condiciones laborales. Mientras recibo el siguiente caso. Más adelante, por favor. Por acá desde Caracas está María Eugenia Méndez. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, doctora. Bien, Bienvenida. gracias. ¿Qué te trae hasta acá? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, doctora, tengo un caso que lo he llevado por varios abogados y la verdad es que no he podido tener solución a esto. Ajá. Yo quedé danificada hace 16 años. Ok. Duré un año en un refugio. Después de esto, fui beneficiada con un programa del Estado. Ok. Me asignaron una vivienda. El programa consistía en que yo iba a buscar una casa y ellos le iban a dar el dinero, como decirle, pagarle el costo de la vivienda para que para que yo la habitara, pues. Ok, es decir, que no fue que el Estado te dio la vivienda a través del programa social de otorgar vivienda, sino que te dio el dinero. O sea, el Estado la compra, te da el dinero para que tú la compres. Exacto, pero no me dieron el dinero personalmente, sino que ellos de una vez, el cheque salió a nombre de la persona Claro. que era la vendedora. Total, hay diversidad de formas, esa es una de las formas. Tú consigues la casa, ellos la evalúan y luego, lógicamente, el comprador en tu nombre es el Estado. Exacto. A través, me imagino, de alguna de las instituciones del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Exacto. Pregunto, entonces, esa casa cuando se compra, tú la empiezas a poseer. Sí, inmediatamente. Apenas el señor recibió el cheque, él fue, me llevó hasta la vivienda. Claro, ya yo sabía dónde era, me llevó, y desde ahí ya yo tengo 15 años viviendo en esa casa. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí. Porque el problema sería que no vivieras allí. Exacto, sí, Ajá. ya tengo 15 años viviendo allí. El problema está en que la protocolización del documento no lo he podido hacer. Ok, ¿por qué? Porque el señor no lo conseguía desde esa fecha hasta ahora, hasta hace 2 días es que conseguí el señor. ¿Apareció? Apareció, pero el señor físicamente ya no está, pues. O sea, apareció pero se murió. Exacto, caramba. falleció el año pasado. Entonces, claro, eso fue de tanto buscar y de tanto recorrer, tocar casa a casa, preguntando por él. Fue Ok, que, bueno, pero fíjate conseguí. una cosa que me llama la atención. Cuando se hace el negocio, la casa estaba registrada. Es una casa registrada, es una casa de 3 pisos, Pero que está ya está registrada. está registrada. Ajá. Y cuando hacen el préstamo, porque bueno, el Estado de alguna manera es bastante cuidadoso con eso. Exacto. La compraventa se hace por notaría. No se hizo por notaría, se fue directamente a la oficina de quien nos iba a hacer el préstamo y se firmó allá. Pero en ningún momento se protocolizó. Incluso aquí tengo un documento de compra-venta que se hizo, el señor firmó, más sin embargo lo que tengo es solo la copia. No tengo el original donde sale el original de la firma del señor. Entonces, por eso es Ahora que entiendo el problema. es mi caso, pues. Porque de resto sería todo demasiado sencillo. Exacto. Ahora, ¿por qué no fueron al registro desde el principio? ¿Qué pasó allí? El señor no lo conseguí más. No. Cuando el Estado le da el dinero a él, Ajá. porque está bien, el dinero lo tiene el Estado y efectivamente el negocio se hace contigo, pero que el pagador es el Estado. Exacto. Pero el Estado se cuida mucho, eso normalmente se hace o trasladando a un notario público o en una notaría que el ente público decide, pero si el documento está registrado, debieron ir inmediatamente al registro, porque entonces es como que el Estado dio un dinero que no sabemos dónde quedó. Bueno, incluso por eso es el caso, pues, porque las veces que yo fui allá me decían que no podía protocolizar, que no podía vender, que no podía hacer nada con la vivienda hasta que no pasaran 5 años. Bueno, entonces yo esperé mis 5 años y fui allá otra vez nuevamente, pero ese instituto lo disolvieron. No sé qué pasó, pero ya no existe. Dice, no queda ningún registro, no queda nada de ese... Claro, pero este ente pasa a todo lo que tiene que ver con vivienda y hábitat. Sí. Es decir, lo que se suprime igual pasa a otro lado. Efectivamente, el Estado, cuando te da el dinero, o inclusive más aún, cuando te da una vivienda, tiene unas cláusulas en las cuales se reserva el hecho de que tú, en este caso, no puedas vender porque se supone que tú estás comprando por una necesidad, Exacto. no por un negocio. Entonces, ¿qué dice el Estado? Bueno, por lo menos en 5 años
tú vas a quedarte allí sin posibilidad de ejecutar absolutamente nada. Al colocar acá que no se puede protocolizar, está bien, no se puede protocolizar porque de alguna manera tú no lo podías vender, pero ellos sí pudieron hacer una nota marginal o en todo caso debieron ir a una notaría para formalizar el negocio. Porque fíjate qué pasa ahora, estamos un poco en el aire, ¿sí? ¿Por qué estamos un poco en el aire? Porque si el ente público por lo menos te certificara el hecho de que eso se hizo de manera privada, pero bueno, dio fe pública a un ente del Estado, pero tú no protocolizaste. Entonces, vamos a pensar en la estrategia, porque cuando me ibas contando ya tenía una que era muy clara, pero en este momento me encuentro es que no tenemos nada firmado del negocio, ¿es así? Nada. Exacto. Nada, solamente eso, unas copias. Pero ¿qué es esta? Esa. Tengo otra, pero es igual una copia. Claro, pero es una copia, pero esto no tiene ni un sello, ni un membrete, ni nada. Nada tiene. Así me lo entregaron y lo que me han dicho cuando he ido hasta allá es que no tienen nada, que se borraron todos los registros, se perdieron todos los documentos. Eso es lo que me dicen. Pues sí, así son las cosas. Vamos un momento al receso, pensando aquí en dos alternativas, vamos a hablar sobre eso enseguida. Había como una jornada de información y me imprimieron ese documento. O sea que si estás en el sistema, Sí, porque aquí aparece en está el el número de sistema. cheque, está absolutamente todo. Se ha dicho. ¿Usted quiere presentar su caso en Se ha dicho? ¿Quiere recibir una orientación? ¿Quiere participar en la mediación, en la conciliación y sobre todo en la solución de su caso? Puede visitarnos acá en nuestro programa presentando su caso a través del número telefónico que usted está observando en pantalla o escribiendo un correo electrónico a seadicho@televen.com. Una vez que nuestro equipo de producción le permita a usted una cita, debe acudir a ella para que juntos busquemos una alternativa. Bien, María Eugenia. Pues de alguna manera, aquí tienes muy poco. No obstante, tengo este acá. ¿Este es con el que el señor originalmente compró? Ese, como es una casa de 3 pisos, ese documento me lo prestó mi vecino. Ok. Para que yo pudiera tener algo de prueba de que el señor fue un apoderado, porque es una casa que es una sucesión. Y el señor es apoderado de esa vivienda. El señor falleció, excepto quedarían 5 hermanos. Uno está en España, otro falleció, quedan 3 y, o sea, es todo un tema. Pues por eso es que... O sea, es todo un tema porque además el que vende no era dueño. No, era un apoderado de una sucesión de Y hermanos. estamos seguros que ese poder se había dado en nombre de toda la sucesión. Sí, e incluso había una hermana que estaba en España que ella envió desde España el poder para que el señor pudiera vender. ¿Tú en algún momento viste ese poder? No. Ok, no lo vi. primero que te voy a pedir es que busques ese poder, que según estos datos está debidamente autenticado por la notaría tal, del municipio tal, el 3 de enero del 2006, ¿ok? O sea, que según el señor era Juan, ¿correcto? Sí. Y una de sus hermanas, Juana, otra de sus hermanas, Julia. Ok. ¿Cuántos hermanos había en total? Creo que eran 5. Claro, ¿y los demás? Ahí abajo están otros y al final de esa hoja están ahí no mencionados más. ¿Y ellos habían hecho la sucesión, realmente? Pues el poder estaba, pues ahí aparecen las actas sucesorales, están los nombres, los números, los registros, pues, de las actas sucesorales. O sea, que sí se supone que ellos hicieron la sucesión. Sí. Okay. Lo primero que necesitamos son las copias de esos poderes para entender que efectivamente cualquier cosa que vayamos a hacer a partir de este momento no sea en contra de Juan, sino en contra de la sucesión de Juan, Julia, Pedro, Antonio, etcétera. Porque te está vendiendo una sucesión. Yo quiero asumir que el Estado en el momento en que otorga el dinero comprobó que efectivamente quien vende podía vender. E incluso ahí en esos documentos está el del vecino que le mencionaba, que también él pudo hacer su venta por registro, ya que el señor Juan estaba autorizado, pues. Ok, ¿y aquí el vecino compró qué? ¿Una planta? Compró la planta siguiente a la mía. Pero, o sea, y son 3 plantas. Son 3 plantas. Y no están divididas. Están divididas según el documento. Dice que venden un 33,33% de la propiedad. Ceden derechos. Exacto. No venden. Bueno. Vieran cómo se sigue enredando la cosa, pero acá no dice eso. O sea, aquí en esto,
Ay, Cristo. Acá en este documento dice la planta baja o primera planta, ¿no? Sí. De un inmueble constituido por una casa de 3 plantas y el terreno que está construido, que es, además de eso, el terreno es propio, ¿no? Por lo que se lee acá. Pero acá establecieron también que es el 33,33% tuyo, ¿no? Sí. Sí, aquí lo que pasa es que los constituyeron a todos en copropietarios sin hacer propiedad horizontal. El Estado no debe permitir esto, porque el Estado sabe perfectamente, mejor que nadie, que una casa es una casa. Y si es una casa son 3 plantas, porque no está dividida, a menos que la conviertan en propiedad horizontal. Entonces, fíjate, se habla de compra-venta y resulta que no es la compra-venta de la propiedad, sino de los derechos que hay sobre esa propiedad. Porque cuando yo soy propietario, yo tengo un título de propiedad. En este caso, lo que ustedes tienen es una comunidad. ¿Por lo qué? Porque hay varias personas con un porcentaje sobre esa vivienda. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero entonces es un lío, porque además de eso, fíjate cómo los documentos no están protocolizados y comienza entonces a haber estos problemas que tú tienes en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto debió notariarse. Claro. En este momento todavía se podía hacer las compras-ventas por notaría y luego se protocolizaban. Y efectivamente lo que hacía el Estado era, yo lo notario y después de 5 años te pido la autorización como ente público, tú me das la autorización y yo procedo a protocolizar mi documento. Porque en este caso la venta fue perfecta. ¿Qué significa que la venta fue perfecta? Bueno, había un inmueble, tú querías comprar, el señor quería vender y el Estado dio el dinero. No había otra cosa distinta que hacer, sino proceder a la protocolización. Y entonces ahora te comienzas a preguntar, ¿por qué no se protocolizó? Porque el Estado no lo permitía hasta que no pasaran 5 años. Lógicamente, tú en este momento vas a ir al registro y el registro te va a decir, es que esto es un documento sin ningún tipo de validez. Claro. O sea, en este momento para el registro y para todos nosotros el negocio no existió, sino entre unos particulares que se pusieron de acuerdo con el dinero que lo pudo dar Perdomo, pero resulta que lo dio el Estado. Y tú tienes acá, que es lo único que de alguna manera pudiese servir, que es el hecho de que aquí aparece reflejado que efectivamente tú tenías un negocio donde el Estado te declaró beneficiaria de un programa de interés social vinculado con la vivienda. ¿Esto cuándo te lo dieron y dónde? Eso me lo dieron unas veces que fui, de tantas veces que fui a preguntar, había como una jornada de información y me imprimieron ese documento. O sea que si estás en el sistema, Sí, porque aquí aparece en está el el número de cheque, está absolutamente todo. Aquí está el comprador, Reyes Juan, o sea que está absolutamente todo. Lo único que no tienes título. Y efectivamente, mientras no tengas título, no tienes por lo menos ese porcentaje de la propiedad que te vendieron. ¿Tú no recuerdas si esto después de que ustedes lo firmaron fue a alguna notaría? No, no fue a ninguna notaría. Porque a veces, bueno, como es el Estado y tal, lo firmaban y después lo mandaban a la notaría. No es así Es lo que debe ser. Pero... ya después de que se hicieron la entrega de la vivienda, al poco tiempo se disolvió la institución. Sí, pero Quedó cuando una institución se disuelve no es que desaparece, ¿sí? Sino que las competencias van cambiando y pasan a un nuevo ente. Yo entiendo que según esta institución pasó a ser en este momento un ente del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda, porque todo tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Sí. Programas sociales de vivienda. ¿Allí no te dijeron quién asumió esta institución? Sí, ellos mismos, Hábitat y Vivienda asumió, pero lamentablemente las veces que yo iba no tenía ninguna información de ellos, pues siempre... Aquí hay 2 opciones. Una que es la de demandar a Juan y a la sucesión de Juan por el cumplimiento del contrato, está claro. Aun cuando sea algo pues privado y muy básico, creo que una de las cosas más importantes que tú tienes es esta. Esto es una fotocopia, pero tú tienes el sello esto El húmedo. original, sí. Ok. Esto nos sirve para demostrar que efectivamente el negocio se concretó, ¿sí? Que esto que dice acá, que está firmado, lamentablemente solo tenemos una copia. Ni siquiera tenemos impresiones dactilares, ni tenemos nada. O sea, deberíamos ir a un tribunal a decirle a un tribunal, este contrato se cumplió,
¿Por qué razón? Porque a esa sucesión se le otorgó el dinero, aquí está la prueba del dinero, y yo le pido a ese tribunal que declare que el contrato se cumplió y que por lo tanto se ordene la protocolización del documento. Yo intenté hacer eso con un abogado privado, pero me dice que me va a salir más caro hacer todo ese proceso que el mismo precio de la casa. Sí, obviamente. Y no solo eso, es que además tengo un 33,3% de la casa, porque la otra alternativa que es factible, porque la que jurídicamente es válida, que sería eso, yo cumplí, pero el señor no apareció más, pasaron los 5 años, no pude protocolizar, como yo cumplí, yo te demando en un tribunal. El señor se murió, la sucesión no aparece, y hay que librar carteles, hay que demostrar que efectivamente hay gente fuera del país, movimientos migratorios, y bueno, tú pones un cartel y llamas a la sucesión de Pedro Pérez. Y luego que se agote todo ese procedimiento, el tribunal entrará a evaluar qué validez primero le doy a esto, porque como tú comprenderás, esto lo pudo hacer cualquiera. Esto no tiene un sello húmedo, no tiene un sello... O sea, un funcionario del Estado que otorga un cheque, por lo menos debe firmar esto y ponerle un sello, levantar un acta dentro de la institución. Porque calcula tú para lo que se puede prestar esto. Esto se puede prestar para muchas cosas extrañas. Claro. Si aquí no lo firma un funcionario, pero el dinero salió de la institución, ¿cómo salió? ¿De quién era esta cuenta bancaria de la cual sale? Fíjate que esta cuenta bancaria no está, es una cuenta secreta. ¿Cómo le digo yo a un tribunal? Salió de una cuenta secreta de una institución que ya no existe. O sea, la institución no se va a hacer parte a favor tuyo en el juicio. Claro. La otra alternativa es que tú digas, bueno, yo aquí soy poseedora de buena fe desde hace 10 años, ¿sí? 15 años. Claro, pero la ley dice 10 años o 20 años. De mala fe, 20 años. De buena fe, 10 años. Y pedir la prescripción adquisitiva. El problema es que son 3 casas, no es una. Y yo no sé hasta qué punto alguien nos va a entender en un tribunal que es solamente un porcentaje de una casa porque es un todo único e indivisible que pertenece a un único registro. Y allí está el verdadero problema de esto. ¿Sí? Vamos un momento al receso, que es lamentable que inclusive haciendo negocios con el propio Estado tengamos estos huecos de acá. Vamos a ver cómo lo encaminamos. Vamos al receso. En el documento de tu vecino dice, solo para los efectos del presente documento, el comprador, dice acá, los derechos del 33,33%. Se ha dicho. Una duda que me surge, María Eugenia, ¿tu interés en este momento de arreglar esto después de tanto tiempo, cuál es? Bueno, la verdad es que sí he querido acomodar esto desde hace mucho tiempo. Cabe destacar que las personas, familiares, nadie me está sacando de la vivienda, pues no tengo ningún tipo de inconvenientes con ellos. Pero sí quiero dejar acomodados mis documentos, legalizarlos, pues protocolizarlos, porque yo no sé si algún día me llegue a pasar algo y yo dejo a mis hijos en la calle, pues podría llamarse Los dejas así. con un problema porque Y lo dejo con un problema. Con esto en esta situación tú no tienes nada. Exacto. Si no puedes vender, no puedes donar, no puedes ceder. Si arriendas a alguien la desgracia, porque más nunca lo vas a poder sacar porque tú no tienes los documentos de propiedad. Entonces, de alguna manera, tenemos que, primero, tratar de forzar una respuesta del ente público de manera formal. Porque a veces cuando vamos a pedir información, la información que recibimos solo de primera mano es la que te puede dar un funcionario que no tiene la visión general del negocio o que no tiene la visión general de la responsabilidad que hay en este tipo de actos, ¿sí? Por eso esto que hizo el Estado fue un acto en el cual el Estado, con un dinero del Estado, dio una forma de pago. El Estado tiene que certificarlo y tienes que pedírselo de manera formal. Yo requiero toda la documentación en la cual yo pueda demostrar que efectivamente esto se firmó dentro de esa institución ya suprimida que ahora la asumió usted. ¿Cómo pudiese hacer esa solicitud? Porque en otras oportunidades ya la he hecho. He ¿Pero hecho por escrito? carta escrita. ¿Y qué le has colocado? Que necesito mis documentos. ¿Te han respondido? No, me dicen que deja el número de teléfono que ellos me llaman. Bueno, entonces cuando el Estado no responde hay un silencio y tú tienes que ir a un ente superior porque el Estado está obligado a responder. Aquí en la Constitución lo dice, en el artículo 25. Todo funcionario del Estado tiene la obligación de responder las solicitudes que le formula el particular. Entonces,
hay que tratar de insistir en que te respondan y si no considerar que te respondieron positivamente. ¿Qué significa positivamente? Si no te respondo que no, te respondí que sí. Y la vía entonces sería la que te estoy diciendo, el cumplimiento de contrato ante un tribunal. ¿Que va a costar? Sí, va a costar, pero ¿cómo hacemos? No hay otra forma de arreglarlo. No hay ninguna otra forma, porque tú no te vas a poner a buscar en España a Carmen y a buscar a los herederos del que se murió, porque ya ninguno de ellos tiene nada que ver en este negocio. La sucesión vendió. Y como la sucesión vendió, lo que falta es la formalización de ese acto de negocio que fue la venta de los derechos sobre la casa. Fíjate que acá lo dice claramente. En el documento de tu vecino dice, solo para los efectos del presente documento, el comprador, dice acá, los derechos del 33,33%. Fíjate que no te dice la propiedad, sino los derechos. O sea que tú y el otro van a ir siempre pegados a ese 33,33%. Al punto que si tu vecino quiere vender su propiedad, primero se la tiene que ofrecer a los otros dos comuneros. Porque ustedes son comuneros para siempre. No es que tú vas y le vendes al señor, no. Primero tienes que ofrecerles a ellos. Y luego esto en un momento dado hay que convertirlo en una propiedad horizontal, cosa que no va a pasar, ya lo sabemos, pero bueno, ya estuvo. Y la vía es el cumplimiento del contrato. Porque dudo que se pueda permitir una prescripción adquisitiva de solamente un 33,33%. Sería la comprensión de un tribunal sobre la situación jurídica que tú tienes, demostrando que efectivamente tú estuviste allí con el ánimo de ser dueña, que ha sido pacífico, que ha sido ininterrumpido, que ha sido público y notorio, porque tú tienes las constancias de residencia, etcétera, etcétera, y en tal caso decirle al tribunal, ya yo no consigo a esta gente, el Estado tampoco me responde, pero yo soy poseedora de buena fe y siempre mostré mi ánimo de hacerme dueña al punto que estos son los dos papelitos que yo tengo. Entonces, otórgame la prescripción adquisitiva. El problema es que la prescripción adquisitiva te otorga propiedad, no derechos sobre la propiedad. No derechos sobre la propiedad. Y ahí nos van a trabar, ¿está bien? Vamos a tratar de hacerlo por la vía del cumplimiento del contrato, creo que es la única que tienes más clara. Ojo, y con debilidades probatorias, porque ese documento no tiene pero nada, nada, la firma de dos personas que ni siquiera tenemos cómo compararla, pero hay que empezar a buscar los poderes, eso sí, los que te mencionan acá, tienes que ir a cada notaría y buscar esos poderes que se supone fueron los que le dieron a este señor la cualidad jurídica para vender en nombre de la sucesión, porque si no tienes un problema adicional. Okay. ¿Está bien? Vamos a colocar acá a la doctora Marlene Damata, para que ella te acompañe con la estrategia y ver de qué manera por lo menos logramos algo más formal, que sea una respuesta institucional que te sirva como documento probatorio para ir luego a los tribunales. Okay. Los pleitos cuestan, pero más cuesta dejarlos sin resolver, porque el día de mañana no hay herencia. Exacto. Y no estamos en un país donde la seguridad jurídica te permita dejar los negocios en el aire, ¿sí? Acepto la solicitud, lo mandamos a Marlene, se ha dicho. Señorita, por aquí, por favor. Aprovechando esto y algo que me está preocupando por allí, que lo veo cada vez con mayor frecuencia, vamos desde Abogados Solidarios a hacer una comunicación al Sistema Autónomo de Registros y Notarías, y es que la gente, producto de que no puede cancelar el costo tan elevado de los aranceles en materia de protocolización de compraventas de inmuebles, están haciendo solamente documentos privados que son válidos solo entre las partes, y eso en un momento dado se va a prestar para más confusiones, para más posibilidades de cosas confusas. Por lo tanto, creo que es importante para el SAREN comenzar a revisar ese tema de los aranceles, a ver si hacemos cosas que sean más flexibles, favorables al acceso de los ciudadanos realmente a buscar lo que por derecho les corresponde, que es dar fe pública a sus transacciones económicas, porque se están dejando las cosas solo en documentos privados y créanme que eso va a traer muchísimos inconvenientes. Hablaremos sobre eso en otro programa. Nos vemos. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.